El proceso del punto focal le muestra cómo duplicar sus ingresos y duplicar su tiempo libre simultáneamente. Ambos son deseables y necesarios, y lograr ambos no solo es posible, sino también increíblemente sencillo si sabes cómo hacerlo. Ambas cosas se pueden lograr cuando cambia su forma de pensar y hace más cosas correctas en su trabajo y vida personal para duplicar su productividad. La fórmula es fácil de explicar, pero requiere esfuerzo y determinación para implementarla. Se trata simplemente de realizar cada vez más tareas de mayor valor y delegar, retrasar, subcontratar y eliminar tareas de menor valor. El punto de partida para duplicar su productividad es pensar detenidamente en su trabajo antes de asumir su primera responsabilidad. El trabajo principal de un trabajador del conocimiento es determinar qué se debe hacer. Cuanto más preciso seas sobre el qué, más productivo podrás ser. Cuando comienzas a pensar en cómo y cuándo, hay 5 preguntas que debes hacerte regularmente si quieres rendir al máximo. La primera pregunta es ¿qué estoy intentando hacer? Define el ideal, objetivo o resultado por el que se esfuerza antes de comenzar. Si está trabajando con otras personas, asegúrese de que todos tengan muy claro cuál es el resultado deseado antes de comenzar a trabajar. La segunda pregunta es ¿cómo intento hacerlo? Asegúrate de que esta sea la mejor manera. Pregunte si podría haber otra manera. Permanezca siempre abierto a la posibilidad de que pueda estar equivocado. Piense y analice su enfoque para asegurarse de que sea la mejor manera de lograr su meta u objetivo. La tercera pregunta es ¿cuáles son mis suposiciones? ¿Está haciendo suposiciones con respecto al mercado, las acciones o el desempeño de otras personas, los motivos subyacentes de los actores clave o el resultado de eventos futuros? Recuerde, como escribió Alec Mackenzie, las suposiciones erróneas se encuentran en la raíz de la mayoría de los fracasos. La cuarta pregunta es ¿qué pasaría si sus suposiciones fueran erróneas? ¿Qué pasaría si algo que creía cierto resultara no serlo en absoluto? Quizás alguien con quien está negociando solo esté utilizando esta negociación con usted para obtener un mejor precio o trato de otra persona. Esté siempre dispuesto a cuestionar sus suposiciones más preciadas. La quinta pregunta es ¿qué tendría que hacer diferente si mis suposiciones clave estuvieran equivocadas? ¿Qué haría si este enfoque fracasara por completo? ¿Cuáles son tus alternativas? Si no lo estuvieras haciendo ahora de esta manera, ¿lo empezarías de nuevo? Esté siempre dispuesto a hacer la pregunta, ¿de qué otra manera podría lograr el mismo resultado? La claridad lo es todo. Para rendir al máximo y duplicar su productividad, debe tener absolutamente claro qué es lo que desea lograr. Luego debe identificar y buscar la mejor manera de lograrlo. Debes estar abierto a nueva información. Debe estar dispuesto a aceptar comentarios y autocorregirse. Debes estar dispuesto a abandonar una forma de trabajar y abrazar otra si las circunstancias lo requieren. Y debes ser rápido en tus pies. Según el Manager Institute, la flexibilidad es la cualidad más importante que se puede desarrollar para sobrevivir y prosperar en el siglo XXI. La flexibilidad requiere apertura, receptividad y voluntad de probar nuevos métodos y técnicas. La flexibilidad requiere que practiques continuamente el pensamiento de base cero. Una forma de volverte más flexible es dejar de lado tu ego. Sepárate de la situación. Preocúpese más por lo que es correcto que por quién tiene razón. Tu única pregunta debería ser ¿funciona? Siempre que experimente resistencia o estrés al seguir un curso de acción particular, retroceda y cuestione sus métodos. Pregunte, ¿de qué otra manera podríamos abordar esto? Esté abierto a todas las posibilidades, incluido abandonar la meta o proyecto por completo. El punto de partida de una mayor productividad es claro. Objetivos. Para que una meta sea eficaz a la hora de guiar su comportamiento, debe ser específica y mensurable. Debe ser creíble y alcanzable. Debe estar escrito y tener un límite de tiempo. Mientras mayor claridad tengas con respecto a tus objetivos, más lograrás y más rápido lo lograrás.
La segunda clave para una alta productividad son los planes de acción escritos y claros. Cada minuto que dediques a la planificación te ahorrará hasta 10 minutos de ejecución. Haga una lista de cada paso de la tarea o de su día antes de comenzar. Trabaje siempre a partir de una lista. Piensa en papel. Trabajar a partir de una lista lo mantiene encaminado y le brinda un registro visual de sus logros. El solo hecho de escribir una lista y consultarla constantemente aumentará su productividad en un 25% o más la primera vez que comience a hacerlo. En tercer lugar, establezca prioridades en su lista. Piense detenidamente en la lista antes de comenzar la primera tarea. Utilice la regla 80-20. Identifique continuamente el 20% de las actividades de su lista que pueden representar el 80% del valor de toda su lista. Comience a trabajar en los elementos del 20% superior antes de hacer cualquier otra cosa. La medida más importante de la importancia o el valor de cualquier tarea son las posibles consecuencias de realizarla o no realizarla. Una tarea o actividad importante tiene consecuencias importantes. Una tarea sin importancia tiene pocas o ninguna consecuencia. Completar una tarea crítica para su jefe o para un cliente importante es una prioridad absoluta porque las consecuencias de no hacerlo pueden ser significativas. Almorzar con un compañero de trabajo es una actividad de escaso valor porque las consecuencias de hacerlo o no hacerlo son insignificantes. Utilice el método ABCDE para establecer prioridades en su trabajo. Coloque una de estas letras antes de cada tarea de su lista. Antes de que empieces. Una tarea A es algo que es importante. Es algo que debes hacer. Es algo que tiene consecuencias importantes si lo haces o no lo haces. Si tiene más de una tarea que hacer, organícelas como 1, 2, 3, etc. En orden de importancia. Una tarea B es algo que debes hacer. Tiene consecuencias leves si se hace o no, pero no es tan importante como una tarea A. La regla es que nunca trabajas en una tarea B cuando queda una tarea A sin hacer. Te niegas a trabajar en una prioridad más baja cuando hay una prioridad más alta. Esperar una tarea de C es algo que sería bueno hacer pero que no tiene ninguna consecuencia. Por ejemplo, leer el periódico, tomar un café con un compañero de trabajo o llamar a casa para ver qué hay para cenar son todos CTA. No aportan nada a su trabajo ni a su éxito. Nunca trabaje en una tarea C si queda una tarea B sin hacer. Una D es cualquier cosa que puedas delegar en otra persona. La regla es que debes delegar todo lo que cualquier otra persona pueda hacer para poder tener más tiempo para hacer las pocas cosas que solo tú puedes hacer. Pregúntese qué puedo hacer yo y solo yo que, si se hace bien, marcará una diferencia real para mi empresa. Delegue tanto como sea posible para poder dedicar más tiempo a trabajar en la única tarea que es la respuesta a esta pregunta. Esta es la única tarea que realmente puede marcar la diferencia. Una E en la fórmula ABCDE es algo que puedes eliminar por completo. Hacerlo o no hacerlo no tiene ninguna consecuencia. Es algo que puede haber sido importante en el pasado, pero que usted puede suspender hoy y no supondrá ninguna diferencia real en su trabajo ni en su futuro. Otra forma de establecer prioridades antes de empezar es separar lo urgente de lo importante. Una tarea urgente es algo que parece apremiante, como una llamada telefónica o una emergencia. Una tarea importante es algo que puede tener graves consecuencias si se realiza o no. Algo que es a la vez urgente e importante es una tarea que tienes por delante. Esto es algo que debes hacer de inmediato. Tu trabajo puede depender de ello. Las consecuencias del incumplimiento de una tarea urgente e importante pueden ser graves. Este tipo de tareas siempre van asociadas a exigencias externas y de otras personas. Este tipo de trabajo, urgente e importante, es donde la mayoría de la gente pasa la mayor parte de su tiempo. El segundo tipo de actividad consiste en tareas que son importantes pero no urgentes. Suelen ser tareas que puedes posponer, al menos temporalmente.
Estas son también las tareas que pueden tener las mayores consecuencias posibles, positivas o negativas, a largo plazo. Por ejemplo, escribir un informe clave, seguir un curso de estudio, pasar tiempo con tus hijos cuando están creciendo e incluso hacer ejercicio físico para mantenerse en forma son tareas importantes pero no urgentes. Puedes posponerlos para más tarde, y a menudo lo haces, pero pueden tener consecuencias significativas, positivas o negativas, en tu vida a largo plazo. Ahora bien, estas tareas y actividades pueden brindarle una enorme ventaja y permitirle multiplicar sus esfuerzos. Cuanto más tiempo dediques a tareas que son importantes, aunque no urgentes, más eficaz y productivo serás a largo plazo. El tercer tipo de tarea es urgente pero no importante. Estos pueden ser timbres, teléfonos, compañeros de trabajo que quieren hablar con usted, correo entrante, etc. Estas tareas parecen inmediatas y apremiantes, pero en términos de consecuencias, no son en absoluto importantes. La mayoría de las personas dedican una enorme cantidad de tiempo a hacer cosas que son urgentes pero no importantes. Mientras parece ocupado, a menudo se engañan pensando que en realidad están haciendo algo valioso, aunque esto rara vez es cierto. El cuarto tipo de tarea incluye aquellas actividades que no son ni importantes ni urgentes. Estas tareas son en gran medida una pérdida de tiempo, especialmente cuando lo alejan de actividades más productivas. Mucha gente dedica la mitad de su tiempo a cosas que no son ni importantes ni urgentes. Cometen el error de pensar que están haciendo algo de valor solo porque están en el trabajo cuando lo hacen. Una clave importante para una alta productividad es concentrarse en completar todo el trabajo urgente e importante y luego concentrarse en aquellas actividades que son importantes pero no urgentes. Mientras tanto, deberá retrasar, aplazar, delegar e interrumpir todas las demás tareas. Debes disciplinarte para dejar de hacer aquellas cosas que son urgentes pero no importantes y aquellas que no son ni urgentes ni importantes.